te llama con un propósito, van a venir cosas difíciles a tu vida. No creas tú que todo va a ser fácil. No creas tú que todo va a ser camino de rosas. No. Si te dijeron que aquí todo era hermoso, te mintieron. Hay lágrimas en el camino, aleluya, que Dios te ha trazado. Vas a tener victorias, pero también vas a tener mucha lágrima. Sí, mi alma alaba al Rey de Gloria. Amén. Dice la palabra en Génesis capítulo 37. Habla de un hombre llamado José, aleluya, que Dios lo llamó y Dios lo escogió. Y dice que, aleluya, su padre lo amaba tanto que le hizo una túnica de colores y le entregó esa túnica. Y ese hombre, aleluya, este joven llamado José, aleluya, era rechazado, era humillado. Usted se imagina el dolor de José. Sus propios hermanos lo rechazaban, su propia familia no lo veía bien, él no era bien visto. Cuando él contaba sus sueños, cuando él hablaba de la revelación que Dios le mostraba, era criticado. Que yo estaba orando al Señor y el Señor comenzó a ministrarme y me dijo: hija, hay cosas que se conciben en el espíritu, pero se dan a luz públicamente. Y yo comencé, aleluya, a meditar esa palabra. Comencé a digerir esa palabra y me doy cuenta que el Señor me está diciendo: hay cosas que tú estás necesitando, hay cosas que tú estás pidiendo y yo te las voy a entregar, pero tiene que ser en el secreto. Yes, Lord. Tiene que ser en el lugar, aleluya, de mi presencia. Es ahí donde el Señor te da la revelación. Es ahí donde el Señor te entrega los secretos de su corazón. Es ahí, aleluya, donde, como dice Mateo 16, aleluya, 26, donde las cosas que ojo humano no ha visto, oído humano no ha escuchado, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Esos son los secretos que Dios quiere revelarnos todavía, los secretos del corazón de Dios. Aleluya. Señor. Porque su palabra es como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Así es su palabra. Su palabra nos redarguye, su palabra nos exhorta, su palabra nos enseña, su palabra nos alinea, su palabra nos confronta, su palabra nos limpia, su palabra nos cambia. Cuando tú te sumerges en la palabra, no podemos seguir siendo la misma mujer. Con mi alma alaba al Señor. Hay un cambio radical en nosotras. Cambia nuestro vocabulario, cambia nuestra manera de caminar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de conducirnos. Porque cuando tú entiendes, aleluya, mi alma alaba al Señor, cada promesa que Dios te entrega por medio de la Biblia, tú sabes que Él te está guiando, que Él es el manual que Él dejó, aleluya, para que tú y yo nos condujamos, aleluya, con sabiduría en la tierra. Mi alma alaba que hablaba al pueblo de Dios y lo incomodaba porque ellos no querían escuchar esa palabra dura. Se levanta como un mensaje tremendo, donde él llega y le dice: o dejan de adorar los baales, o dejan ya de su idolatría, porque viene juicio a la tierra. Si ustedes se alinean y se arrepienten, va a tener Dios misericordia de ustedes. Pero ellos no querían escuchar. Golpeaban a Jeremías, lo maltrataban, le hacían tanta cosa. Fue un ministerio muy sufrido para este profeta, aleluya, pero aún así él era un hombre inquebrantable, un hombre persistente, un hombre firme, un hombre que seguía llevando a cabo el propósito de Dios. Y le hablaba al pueblo tal lo que Dios le decía. Dice Jeremías capítulo 18 versículo 6. Dice que Jeremías, aleluya, llevó esta palabra que Dios le envió y le dijo: ve, háblale a mi pueblo y dile que como el barro en la mano del alfarero sois. Ve, dile a mi pueblo que como el barro en la mano del alfarero son. Aleluya. Dice que Jeremías llevaba la palabra y en el capítulo 19 dice la palabra que Jehová le habla a Jeremías y le dice: ve, compra una vasija de barro del alfarero y llévala contigo, y llévate los ancianos del pueblo, y llévate los ancianos de los sacerdotes, y habla allí mis palabras, proclama ahí mis palabras que yo te hablaré. Y dice que, aleluya, Jeremías hizo como Jehová le dijo, y él habló y dijo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, y tal que a todo el que oyere le reteñirán los oídos, porque me dejaron y ofrecieron incienso
incienso a dioses ajenos y edificaron lugares altos a Baal y ofrecieron holocaustos a los Baales. Jehová les envía esa palabra, aleluya, y le dice Jehová: y quebrarás la vasija delante de ellos, delante de todos los que van contigo. Usted visualiza lo que Jeremías estaba haciendo. Fue y les dijo: dice Jehová que ustedes son como el barro en la mano del alfarero. Sí, Señor. Y luego le dice en el capítulo 19, eso es lo que yo le estoy resumiendo, que yo quiero entregar todo lo que Dios me ha entregado para darles. Y dice la palabra que él le dijo: lleva una vasija contigo, y delante de los sacerdotes, delante de los ancianos del pueblo de Israel, la vas a quebrar delante de ellos, y le vas a decir: así quebrantaré a este pueblo, dice el versículo 11, y esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Oh, mi alma alaba al Rey de Gloria. Que Dios quería que ellos entendieran lo que ellos son en la mano de Dios, pero parecía que a ellos se les había olvidado. Se habían rebelado en contra del Creador, se habían rebelado en contra de su Hacedor, aleluya, en contra de su Dios, y estaban caminando en sus placeres, en sus pecados. Pero Jehová